Corresponde que analicemos el tema de distribución de competencias entre el gobierno federal y las provincias, referido a dos temas puntuales, materia económica y materia tributaria. Este tema se inscribe dentro de un tema más amplio, que es el federalismo. Y dentro del federalismo está la distribución de competencias, es decir, qué atribuciones le corresponden a cada uno de los órdenes de gobierno dentro del sistema federal. Ya sabemos que dentro de nuestro marco, de nuestro federalismo nacional, encontramos 4 órdenes de gobierno: el Estado Nacional o Federal, las provincias, las municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros ya también hemos visto en la unidad anterior, cuando hemos analizado qué le corresponde a cada uno de estos órdenes de gobierno en materia de sus competencias, los 3 criterios fundamentales de distribución de las mismas, que son las facultades expresamente delegadas al gobierno nacional, las facultades no delegadas, que son provinciales, y las facultades concurrentes. Estos son los 3 grandes principios. Corresponde entonces que ahora analicemos la distribución de competencias, es decir, qué materia le corresponde al gobierno federal y qué materia le corresponde a las provincias, en orden a 2 cuestiones. Uno, la cuestión económica, y otra, la cuestión tributaria. En ese sentido, entonces, corresponde que analicemos, en primer término, o dejemos debidamente aclarado algo que ya hemos anticipado hace unos segundos. Me refiero a un principio rector en materia de distribución de competencias y fundamentalmente en las vinculadas al orden económico. Y es el artículo 121 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que todas las facultades que han sido expresamente delegadas al gobierno federal le corresponden a las provincias. De tal suerte entonces que si nos preguntamos acerca de si tal atribución o tal competencia le corresponde al Estado Nacional, su verificación, determinar si le corresponde o no al gobierno federal, es tan sencillo como recurrir a la Constitución y buscar en su texto si esa atribución le ha sido expresamente conferida. En caso de que no le haya sido conferido, será entonces una competencia que le corresponde a las provincias. De tal modo entonces, como se señala aquí también en la FIMEN, los recursos económicos y tributarios de la nación son exclusivamente aquellos que han sido expresamente delegados en el texto constitucional. Hecha esta aclaración de fundamental importancia, corresponde que en primer término procedamos a analizar cuáles son las regulaciones que están establecidas en la Constitución vinculadas a la cuestión económica. En esta firmina advertimos un gran número de artículos, en donde incluimos dentro de este concepto de cuestión económica también aquellas vinculadas a la materia tributaria. De tal manera entonces que si hacemos un repaso de todo este articulado, vamos a advertir que hay una dedicación y una preocupación en el texto constitucional respecto de la cuestión económica. Adviertan ustedes que se trata de 35 artículos, de 21 incisos y una disposición transitoria, además de la remisión genérica del preámbulo acerca del bienestar general, que se ocupan y preocupan en lo referido a la materia económica en nuestro texto constitucional. Ingresando ahora entonces al análisis de cuáles son los recursos que le corresponden al Estado federal. Y lo vamos a hacer en primer término, luego analizaremos cuáles son los recursos que le corresponden a los estados provinciales. En ese sentido, respecto de los recursos que le corresponden al Estado Nacional, el artículo 4 de la Constitución es muy expreso en orden a establecer cuáles son los recursos que le corresponden al Estado Nacional. Y comienza señalando que le corresponden los derechos de importación y exportación, las rentas de correo, la venta y locación de tierras de propiedad nacional, los empréstitos y operaciones de crédito, y además, por último, las demás contribuciones, es decir, los impuestos que imponga el Congreso Nacional. Estos son, en términos constitucionales, los recursos que le corresponden al Estado Nacional. Asimismo, cabe señalar, en materia de recursos que le corresponden a la provincia, señalar los siguientes. En primer término, es competencia de las provincias el establecimiento de impuestos directos, razón por la cual esta será uno de los primeros recursos que le corresponde a las provincias. Los impuestos directos, los impuestos indirectos que también establezca la provincia, como así también los ingresos que provengan de la Ley de Cooperación Federal, que está establecida a nivel nacional, que la nación recauda impuestos directos e indirectos y los reparte con las provincias. Este es otro recurso muy importante para las provincias. Luego también
lo que se ha producido de la venta y locación de propiedades provinciales, las regalías que puedan corresponder en materia de recursos naturales y eventualmente los subsidios que se le pueda llegar a asignar por medio del Tesoro Nacional. Después de estas, entonces, fundamentalmente los recursos que le corresponden al Estado federal y a la provincia, vamos a detenernos ahora unos breves minutos en orden a señalar los rasgos más importantes de la reforma constitucional del 94 en materia económica. En ese sentido, cabe señalar en primer lugar la importancia que tuvo la reforma del 94 al asignar en términos constitucionales algo que ya venía, que surgía de la interpretación de la Constitución, pero que no tenía una consagración expresa en la Constitución, que es el dominio originario de los recursos naturales. Asimismo, también se estableció la implementación de organismos interjurisdiccionales, como son los indicados en el artículo 75, inciso 2 y artículo 42 sin fin de la Constitución Nacional. También se propició la posibilidad de la creación de regiones, a los fines de que dos provincias o más, o partes o territorios de distintas provincias, puedan unirse en una región. Esto todavía no ha sido efectivamente realizado en nuestro federalismo. Asimismo, también la posibilidad de realizar una concertación federal y también la facultad de poder concretar convenios internacionales por parte de las provincias. Por último, en esta impronta, cabe señalar una consideración realizada por Guillermo Barrera Buteler en orden a la dimensión económico-social en el federalismo que tuvo la reforma del 94. Él la visualiza fundamentalmente en dos incisos del artículo 75. Primero, en el inciso 19, al señalar la referencia hacia las políticas diferenciales, en donde se puntualiza expresamente la necesidad de que estas políticas estén direccionadas a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Y en segundo lugar, en el inciso 2, cuando se establecen las pautas por las cuales deberá ser establecidas las pautas subjetivas de la ley de cooperación federal que se debe dictar, allí se señala también la intención de establecer un equilibrio de desarrollo, un desarrollo, un grado equivalente de desarrollo, una calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Estas son entonces la dimensión económico y social del federalismo que se visualiza claramente en estas dos incisos del artículo 75. Corresponde entonces ahora que ingresemos al análisis concreto de la distribución de competencias en materia tributaria entre la nación y las provincias. En este orden, corresponde señalar, en primer término, la normativa que regula la materia tributaria en nuestra Constitución Nacional. En primer lugar, el artículo 4, cuando en su inciso 5 señala que el Estado Nacional puede establecer impuestos. El artículo 9, 10, 11 y 12 se refieren a la traslación de mercancías entre las distintas provincias, ya sea de manera terrestre o fluvial. El artículo 16, que impone la impronta del principio de igualdad en las cargas públicas. El artículo 17, que impone expresamente que los impuestos sean dictados por ley del Congreso. Y el artículo 75, inciso 22, que regula el alcance de las competencias en materia tributarias que le han sido expresamente delegadas al gobierno federal. En este sentido, entonces, en el marco de la interpretación armónica de estos artículos, nos encontramos que la distribución de competencias, concretamente entre el gobierno nacional y federal, está dada en la distribución que le corresponde en materia de contribuciones o impuestos que pueden ser clasificados en directos o indirectos. Los criterios utilizados a los fines de determinar cuándo un impuesto es directo o cuándo un impuesto es indirecto, surgen fundamentalmente de la interpretación y de la aplicación de dicha normativa. En ese sentido, los criterios utilizados pueden ser sintetizados en estos dos. Uno, si el impuesto es susceptible de ser trasladado. En caso de ser trasladado, se considera que el impuesto es indirecto y si no es trasladable, el impuesto es directo. Caso ganancia, impuesto directo, IVA, impuesto indirecto. O se trata de manifestaciones inmediatas de la riqueza personal, en cuyo caso, por ejemplo, ganancias, va a ser un impuesto directo. Y manifestaciones mediatas, el IVA va a ser un ejemplo de un impuesto indirecto. Establecido entonces
esta primera distinción que está en el texto constitucional del artículo 75, inciso 2, expresamente que nos habla de contribuciones directas e indirectas, debemos analizar qué le corresponde al Estado federal y qué le corresponde a las provincias en materia tributaria. En la primera que les presento, se establece muy claramente este juego armónico de la interpretación de los artículos antes señalados y en lo que expresamente establece el artículo 75, inciso 22. En función de todo ello, cabe señalar de forma clara y contundente que a las provincias le corresponde, respecto de los impuestos directos o contribuciones directas, de manera originaria. Es decir, que como principio general, los impuestos directos son una atribución que le corresponde a las provincias. En orden a las contribuciones indirectas o impuestos indirectos, el artículo 75, inciso 2, ha establecido que ellas sean de carácter concurrente entre la nación y la provincia. En orden a las atribuciones en materia tributaria que le corresponden a la nación, tiene potestad, sí, de establecer impuestos directos, pero esa potestad es de carácter excepcional. Excepcionalidad que reconoce la necesidad de cumplimiento de determinados requisitos, que son fundamentalmente dos, y están vinculadas a las causas por las cuales se establece el impuesto y a la determinación de un plazo determinado para su aplicación, que ya vamos a ver enseguida. Y a continuación, con respecto a las contribuciones indirectas, como ya se dijo recién, son de carácter concurrente entre la nación y las provincias. Corresponde que nos detengamos entonces en orden a los impuestos directos, la potestad que tiene el gobierno federal. Establecemos entonces, para que quede absolutamente claro, que los impuestos directos son de competencia provincial. Excepcionalmente los puede establecer el gobierno federal. Y esa excepcionalidad tiene que estar fundada en dos requisitos. Esa excepcionalidad tiene que estar fundada. Requisito 1, en la existencia de una causa que esté vinculada a la defensa, que esté vinculada a la seguridad o que esté vinculada al bien general. Esta última tiene un alcance muy amplio. Con respecto al segundo requisito, se vincula con la necesidad del cumplimiento de un plazo. Es decir, la norma del 75, inciso 2, expresamente habla de tiempos determinados. Es decir, que la imposición del impuesto debe tener establecido en la normativa que lo establezca un plazo fijo de vigencia de ese tributo directo a nivel federal. Corresponde ahora que hagamos un pequeño análisis en orden al ejercicio de las atribuciones de los impuestos directos e indirectos por parte del gobierno federal. En este sentido, constituye un hito de singular importancia lo acaecido en el año 1932, como efecto de la gran crisis o la gran depresión del año 1930 en el capitalismo nacional, fundamentalmente por las caídas de la bolsa de Wall Street en el año 1929 en Estados Unidos. En ese sentido, en la Argentina se dictó la ley 11.682, que estableció por primera vez el impuesto a las ganancias, en ese momento denominado impuesto a los réditos. Este impuesto fue establecido con un plazo fijo de 10 años. Ese plazo de los 10 años se fue prorrogando en forma indefinida hasta la actualidad. Eso ha llevado a decir a Pedro J. Frías, un eminente profesor de Derecho Público Provincial y Derecho Constitucional de nuestra provincia, a señalar que no resulta aceptable que un tiempo determinado pueda renovarse por más de 50 años. A su turno, Karl Loewenstein nos da cuenta de la significación que tiene la materia económica a la orden de hablar de federalismo. Y es por eso que él señala que una de las notas centrales del federalismo lo constituye justamente esta cuestión vinculada a las contribuciones directas. Y en ese sentido señala que un Estado con un impuesto federal a los réditos ha dejado de ser un Estado federal genuino. Con respecto a los impuestos indirectos, cabe señalar que lo mismo tuvieron, en definitiva, tres etapas en nuestro sistema. Una primera etapa que va desde 1853 hasta 1890. En ese periodo, en función de la aplicación del artículo 104 de la Constitución Nacional, se establecía que era una atribución exclusivamente provincial el establecimiento de impuestos indirectos. Pero una crisis económica de significación en la Argentina, en el año 1890, llevó a que el Estado Nacional propiciara el dictado de un impuesto de carácter indirecto. Al hacerlo, y al efectivamente regular este impuesto de carácter indirecto
por parte del gobierno federal, se sostuvo como interpretación de la Constitución de que se trataba en definitiva de una facultad de carácter concurrente. Y se apoyó en ello en el artículo 67, inciso 16, y en el artículo 107 de la Constitución, que corresponden a los actuales artículos 77, 75, inciso 18 y 125, en función de los cuales la Constitución no lo establece y tampoco lo prohíbe expresamente. Indudablemente que esta interpretación no está en consonancia con el principio general establecido en el artículo 104, hoy 121, en donde se establece que todas las atribuciones que no han sido expresamente delegadas al gobierno federal son provinciales. Si no está expresamente delegado el establecimiento de impuestos de carácter concurrente en favor del Estado federal, el Estado federal no puede establecer impuestos. No obstante ello, el Estado Nacional siguió estableciendo impuestos de carácter indirecto con efectos a toda la nación, en función de los cuales se justificó la constitucionalidad de esta norma. Pero este debate constitucional se quedó cerrado en la tercera etapa, en el año 1994, a través de la reforma constitucional, en donde expresamente en el artículo 75, inciso 2, se estableció que los impuestos indirectos sean concurrentes entre la nación y las provincias. De tal manera, zanjando de esa forma, de manera definitiva, esa controversia existente en materia de atribuciones en orden a la competencia de los impuestos o contribuciones indirectas. Finalmente, quisiéramos hacer una mención respecto de la importancia que tuvo la reforma de 1994 en materia tributaria en nuestro sistema. En primer término, modificó los alcances de los artículos 75, inciso 1 y 2. Estableció entonces, como hemos visto recién, el carácter concurrente del impuesto, de los impuestos indirectos o contribuciones indirectas. A su vez, reguló también el 75, inciso 2, como señala ahí en el tercer punto de la filmina, la constitucionalización de la coparticipación federal, institución que ya había sido creada y que se venía utilizando y cuya constitucionalidad era bastante cuestionada, pero que en la realidad era aplicada y tenía plena vigencia. Zanja la cuestión de constitucionalidad de la ley de coparticipación federal cuando se establece la constitucionalización justamente de la coparticipación federal y su regulación en el artículo 75, inciso 2. Luego, también se lleva a nivel constitucional lo que se denominan las asignaciones específicas, incluyéndola en un inciso específico del artículo 73. Y, finalmente, en una cláusula que debemos destacar por su importancia, es la imposibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de dictar bajo ningún punto de vista impuestos por parte del Poder Ejecutivo, ni aún en la hipótesis del dictado del decreto de necesidad y urgencia. No se pueden dictar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria. De tal forma, entonces, dejamos de esta forma desarrollado los distintos temas vinculados a este tema de distribución de competencias entre el gobierno federal y las provincias. Espero, sinceramente, que estas reflexiones realizadas en torno a este tema tan importante, la Unión número 7, les sirvan y puedan ser utilizadas a la hora del estudio de la materia. Les agradezco el tiempo dispensado, la atención que han tenido en el tema y seguiremos avanzando en la enseñanza de la materia. Muchas gracias por todo. Esto es todo. Muchas gracias.